En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A y es 1 de octubre del 2023. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la parábola que hemos escuchado hoy, Jesús nos habla de la relación del hombre y Dios. Esta relación, como hijos que somos de Él, no consiste en palabras hermosas y buenos propósitos, pues estos deben estar acompañados y confirmados por el compromiso serio del cumplimiento de su voluntad divina en nuestra vida ordinaria. Solo así tendremos verdadera vida aquí en la tierra y alcanzaremos la vida eterna. Jesús nos ha contado lo ocurrido con los 2 hijos de un hombre a quienes les pidió que fueran a trabajar en la viña. Y después de contarnos lo ocurrido con ellos, hizo una pregunta a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, y nos la hace hoy también a nosotros. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Esta pregunta es la clave de la vida cristiana y la dirige a tu corazón. La Sagrada Escritura nos dice que por la voluntad de Dios todo lo que no existía fue creado. Ella nos ha dado y sostiene nuestra existencia y nuestra vida en la tierra. También nos dice que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y también en la misma carta a Timoteo, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto significa que conocer, amar y cumplir la voluntad divina es la cosa más importante en nuestras vidas. Todo lo demás es secundario. De este mundo no te llevarás nada, nada absolutamente. El día de tu muerte irás a la presencia de Dios acompañado solo de tus actos, de los actos no conformes con la voluntad de Dios y de aquellos en la que la has cumplido. De esto dependerá tu destino eterno, felicidad o desgracia eterna. Así que cumplir o no la voluntad del Padre es un asunto de eterna importancia. La pregunta de Jesús nos la debemos hacer con frecuencia, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después pierde su alma? Algunos de nosotros nos parecemos al primero de los hijos, que era de naturaleza aparentemente dócil y humilde, que prontamente decimos a Dios y a los demás que sí. O tratamos de enamorar con palabras hermosas, le prometemos que vamos a cumplir su voluntad, pero en la práctica no lo hacemos. Otros somos de naturaleza más rebelde.
Nos incomoda el tener que doblegar nuestra voluntad. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Los mandamientos nos parecen enemigos de nuestra libertad y no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Pero luego de ese primer impulso, reflexionamos, nos arrepentimos y cambiamos de opinión y hacemos lo que Dios nos pide. En nuestra vida cristiana es muy bueno que cambiemos de opinión, que volvamos sobre nuestros pasos, que arrepentidos confesemos sinceramente nuestros pecados y continuemos, empecemos de nuevo. Tu vida no termina cuando cometes un error o pecas. Ese error o pecado puede ayudarte a convertirte y levantarte de nuevo, cambiando de dirección. Esto pasó con algunas prostitutas y recaudadores de impuestos que superaron a muchos escribas y fariseos, porque aceptando la palabra de Dios, acogiendo a Jesús en sus vidas, dejándose amar y reconciliar por Él y convirtiéndose a Él, alcanzaron la vida eterna. En cambio, los líderes espirituales de los judíos que aceptaban formalmente que se debía hacer la voluntad de Dios, en la práctica no la cumplían y ciegos por su desobediencia y orgullo, ponían toda su atención en la práctica de cosas secundarias, dejando a un lado los mandamientos de Dios. Por eso era más fácil para un pecador arrepentirse de sus pecados que para un escriba o un fariseo, pues estos últimos se sentían seguros de sí mismos y estaban orgullosos de su propia justicia, pues practicaban fielmente las cosas secundarias, pero no la voluntad de Dios. El Evangelio se nos ofrece para que encontremos la verdad que nos hace libres y para que sepamos si vivimos en la luz. Las palabras no son suficientes. Debemos examinar nuestra vida y ver si lo que hacemos es un sí o un no a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos dice: no el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El credo que recitamos cada domingo debe ser seguido por una vida que no lo contradice. San Cipriano escribió lo siguiente: demostremos con hechos lo que creemos y decimos que somos. Nuestra vida cristiana la debemos conformar con la vida de Cristo. Escuchábamos en la segunda lectura de San Pablo a los filipenses: tengan en ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Así que es necesario mantener la mirada fija en Cristo, el Verbo que al entrar en el mundo dijo: heme aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad, pues Él es para nosotros y en sí mismo el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Pedimos a nuestra Madre Santísima que nos dé esta gracia de conversión y de fidelidad y obediencia al final de todas nuestras decisiones de la voluntad santísima de Dios. Que Dios les bendiga.